hace pensar. Bueno, ahora vamos a ir con Mirta Casañas, la profesora de filosofía, que ahora es novelista, para que nos cuente cómo está el país en que vive, Canadá, en su obra literaria. Mirta. Canadá no está explícita en mi obra, pero sí, yo escribí, la mayor parte de lo que he escrito lo he hecho en Canadá. Es decir, vivir en Canadá me permitió a mí decidirme a decir lo que yo quería decir. Es decir, yo sí considero que en esencia el ser humano es igual, pero el sistema jurídico y político y las condiciones en las que vive el ser humano hacen que la realidad sea diferente. Yo, una mujer cubana de mi generación, tal vez de otra generación, de las de hoy, no es lo mismo que una mujer canadiense. No tienen los mismos apoyos, no tienen las mismas facilidades, las relaciones familiares son diferentes, las leyes que protegen a los niños son diferentes. Entonces, vivir en Canadá a mí me impactó después de haber recorrido prácticamente América Latina. Sí, yo soy cubana, daba clases en universidades en América Latina, viví en Colombia un tiempo, viví en Venezuela un tiempo, y llegar a Canadá, indiscutiblemente que eso me impactó. Empecé inclusive a venir a Canadá como visitante. Desde la década del 90 yo visito Canadá. Por relaciones de trabajo primero, después porque mi hijo estudió aquí, se casó aquí, hasta que al fin, bueno, después ya tengo la residencia. Pero sí, Canadá me impactó, inclusive desde que conocí a las primeras canadienses en Varadero. Yo vivía en una zona turística, no podía tener relaciones con turistas en aquel momento, no, era profesora universitaria, no podía tener esas relaciones íntimas, pero el padre de mi hijo sí, era gerente de hotel, trabajaba en el turismo, y por ahí yo me acerco a la mujer canadiense. Y me doy cuenta de que la mujer canadiense tenía unas posibilidades que yo no tenía. Como ama de casa y profesional no era lo mismo. Y a partir de ahí ya empecé a establecer diferencias que luego por eso también me decidí más a escribir para la mujer cubana también, para que el mundo sepa qué pasa en Cuba, que no es el paraíso también soñado, aunque para mí sigue siendo mi paraíso, y para además, para como lecciones de vida, como le llamo ahora un libro de cuentos que acabé de terminar, se me había olvidado, le llamo lecciones de vida, porque son lecciones para las mujeres, independientemente que efectivamente coincido con Jorge en que en esencia los problemas humanos son los mismos. El celo, la envidia, bueno, y por ahí muchos más, ¿no? Pero la solidaridad, que también la encontré en Canadá, que parezca mentira, que pensaba que era un país tan frío, pero sin embargo también encontré solidaridad, y encontré amistad, y encontré apoyo. Y por último, me favoreció mucho el invierno. Yo escribo en invierno fundamentalmente. Mira. El invierno para mí es un encierro, y ver la nieve, tengo al frente de la cocina un parque, que por supuesto como está congelado, el invierno no tiene niños, o vienen muy poco, y en realidad es esa paz que me da lo blanco, me ayuda a concentrarme y a escribir con una facilidad increíble. Entonces, esa es mi experiencia. Muchas gracias, Mirta. Muy interesante lo que nos dice. Y terminando aquello, claro, el aislamiento sirve para la producción literaria. Ahora el aislamiento forzado a lo mejor también, pero bueno, esto me gusta más a esa relación con el clima, ¿no es cierto? La nieve, el encierro y la productividad. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a conversar con Yanis Lovaina para que nos cuente cómo está Canadá en su obra literaria. ¿Yanis? Hola, sí, muchas gracias de nuevo. Bueno, tengo que contarles que yo solamente llevo 5 años viviendo en Canadá, pero desde Cuba, en mis años de universidad, tenía muchos amigos canadienses. Trabajé con canadienses en Cuba como productora y siempre escuchaba música en inglés desde adolescente por mi padre hippie. Y entonces oía mucho Charlie Crowd, que es canadiense, bueno, Alanis Morissette, música de mi generación, de los años 80, 90. Y bueno, desde entonces Canadá como que era algo, un referente, quizás no el lugar que nunca me imaginé que viniera a vivir a este lugar, pero sí era como un referente en mi música, en la literatura también. Margaret Atwood,
muchísimos autores que ahora no hay mucho tiempo para mencionar, pero un día les hablaré. Y bueno, cuando llegué a Canadá, llegué a Nueva Escocia y ya de eso escribí a Nueva Escocia, ya al final casi al Polo Norte, Wow. en Halifax. Y cuando llegué allí, bueno, el impacto, llegué el 25 de marzo en el 2004 y 14, para mí fue como súper impactante el invierno, por supuesto, la nieve, el montón de nieve. De eso escribí el año pasado en un taller que hice, y el cuento salió publicado, se llama Esas botas están hechas para caminar en la nieve, bajo la nieve, no sé, es en inglés. Jugando Y es un cuento, sí. sí, es una catarsis total de ese momento como cubana, emigrante, recién llegada, madre. Siempre pongo el asunto de la madre porque para mí ha sido impactante ser madre y emigrar al mismo tiempo. Fueron dos cambios ahí fuertes. Entonces, para mí, en mi literatura, obviamente, está esa conexión con Canadá. Ahora vivo hace 3 años en Toronto, y sí, Toronto ahora mismo es uno de mis personajes y uno de mis lugares de inspiración. Amo este lugar muchísimo, a pesar de lo caótico y urbano que es. Sí. Y sí, recientemente escribí lo tengo aquí, es una serie de mini ensayos personales y es como un mapa de mi relación con la ciudad. Va a salir pronto publicado, así que luego les contaré. Esa es mi relación con Canadá. Sí, bueno. Hay mucho más, pero... Sí, sí, no, entendemos, y naturalmente eso se va a ir representando más y más, porque con 5 años todavía uno está viviendo una especie de adaptación, ¿no? De toda esta cosa. Pero interesante, My Boots are Made for Walking, originalmente de la Nancy Sinatra de los años 70, y luego lo puedes caminar en la nieve. Y te cuento, Alanis Morissette y yo éramos vecinos. No vecinos de vivir en la misma cuadra, no, pero la veía siempre yo en la misa de la Navidad, porque iba al mismo barrio donde yo y mis hijos vivíamos. Ella, claro, naturalmente de la edad de mis hijos, no mía, pero ya ella estaba en California y la veíamos allá. Y una mujer muy sencilla y todo, pero famosísima. Mis amigos en Chile no les creían a mis hijos. No, si yo y la Alanis Morissette, bla, 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 etc. Bueno, me estoy saliendo del tema. Muchas gracias, pero tiene que ver con lo que tú hablaste. Y ahora ya, para terminar esta segunda vuelta, vamos a pedirle a Zaida R. Santana que nos cuente un poco cómo está presente en su literatura, ¿no? Canadá. Zaida. Sí, bueno, yo de Canadá no he escrito explícitamente. Quiero decir, lo que uno pone en Facebook no cuenta, si no uno podría hacer varios libros. Pero está muy presente, sobre todo específicamente Quebec, que es donde aterricé yo, en la ciudad de Quebec, y estuve 3 años, y ahí hice mi formación en diseño gráfico, que estoy muy agradecida realmente porque fue lo que me permitió hacer mis propios textos e ilustrarlos, ¿no? Escribí un libro y lo que es curioso es que como aquí no camina el español, aquí lo que camina, el inglés poco, porque librerías que vendan libros en inglés, que te aceptan libros en consignación en inglés, es difícil. Es el francés lo que camina aquí en Quebec. Entonces, mi primer libro que escribí aquí, lo escribí en francés. O sea, yo pensaba en francés y algunas cosas en español que no me salían, pero más en francés, y en español luego las traducía. Y al final, por supuesto, mis amigos, pero no lo tienes en español, pero no lo tienes en inglés, lo tuve que traducir, y lo que reconozco es que queda mejor en francés. O sea, suena mejor en francés hasta para mí misma. En francés yo trabajo, en inglés también, pero más en francés. En francés yo hablo con mi novio, hablo con mis gatos en francés. Entonces, evidentemente Canadá y Quebec están en mi vida, entonces no me puedo, y me ha enseñado también Canadá a ser muy práctica. Cuando a sintetizar,
a escribir para vender, en el sentido de que mi libro que más rápido salió y que más me ha gustado son frasecitas de lo que los animales nos pueden enseñar para ser mejores. Entonces, y de eso en las librerías me piden más, me dicen, ¿y no tienes ahora una serie con los perros? O sea, yo no tengo perros, no, no sé. Y creo que le debo mucho a estar aquí, a lo que he aprendido aquí, e incluso lo que escribí en Cuba lo vine a publicar estando aquí. En Cuba eso, no sé qué es lo que... No tenía computadora para empezar, no hay comida, entonces no tienes energía para emprender. Aquí todo cambia y es difícil en muchos sentidos, pero en otros sentidos tienes muchas puertas abiertas. Entonces yo, la verdad, muy agradecida. Y muchas gracias por lo que nos cuentas, ¿no es cierto? Que te sientes más cómoda o que tu libro es mejor en francés. Muchas veces sí. Que en español. Eso es una experiencia, ¿no es cierto?, de aculturación es exitosa, ¿no? En lo que se refiere a lo personal. Y en lo que se refiere a lo literario, fantástico que nuestra literatura, ¿no es cierto?, empiece a encontrar canales locales de tal forma que hasta te pidan eso, copia de los libros. Bueno, muchas gracias, Seida. Ahora vamos a abrir un poco para que 3 personas en total, porque nos queda otra vuelta, digo 2 vueltas pequeñas, hagan preguntas a cualquiera de los 6 autores o al antologador, si se les ocurre. 3 personas para entonces pasar antes de la segunda vuelta. Si alguien está...